Hola, te doy la bienvenida a esta sesión que es particularmente especial. La he titulado Chisme o Verdad, los ciegos y el elefante. Y se trata de un cuento que justo así se llama. Había 6 sabios que no tenían el don de la vista. Usaban el tacto para conocer los seres y las cosas del mundo. Ninguno de ellos había visto un elefante. Tras saber que su rey tenía uno, le pidieron poder conocerlo. Él accedió a su petición. Los llevó ante el animal. Los sabios se acercaron y lo tocaron. El primero puso su mano en un colmillo. Por eso pensó que el elefante era liso y agudo, como una lanza. El segundo sabio tocó la cola del elefante. Dijo que era más bien como una cuerda. El tercero entró en contacto con la trompa. Refirió que era como una serpiente. El cuarto indicó que los demás estaban en un error, ya que al tocar la rodilla concluyó que se trataba de algo parecido a un árbol. El quinto lo acusó de mentiroso al tocar la oreja, pues para él era como un abanico. Por último, el sexto dijo, después de tocar su lomo, que el elefante era como una fuerte pared rugosa. Los sabios empezaron a discutir sobre quién tenía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones, pidieron la ayuda de un séptimo sabio, el cual sí podía ver. Este les dijo que en realidad todos tenían una parte de razón, pero no toda la verdad. Ninguno se equivoca, pero al mismo tiempo ninguno acierta. Esto nos puede pasar a nosotros, que tenemos una parte de razón, pero no la verdad completa. Todas las opiniones son válidas, pero incompletas. Entonces, lo que te voy a presentar hoy, ¿lo vas a querer ver? ¿O prefieres hacer como que no existe? ¿O que eso no tiene nada que ver contigo o con las personas que tú amas? Hoy lo que te voy a presentar es una entrevista con Belén Márquez. Es un tema difícil, no es apto para niños, es muy sensible y es algo que muchos prefieren evitar, incluso pensar que no existe de verdad. Y es esto del abuso a los menores. En el video de hoy, pues te voy a presentar como el primer intento, ¿no? Para que puedas ver el elefante completo. Si de verdad prefieres ver que no existe, sí estás haciendo ya algo, estás tomando una posición. Y eso, la verdad es que daña a muchas personas, porque cuando el bueno no hace nada, entonces finalmente acaba siendo cómplice del mal. Pues ¿de qué vamos a hablar aquí? De un tema que muchos solo quieren ver en partes, que a veces lo vemos desde un punto de vista bien equivocado. En lugar de apoyar a la víctima que ha sufrido el problema, apoyamos al depredador, ¿no? Y pues esta parte de que estoy haciendo ahorita como introducción, creo que sirva como para entender mejor, ¿no? Para poder tratar de ver el elefante completo. Y pues desgraciadamente México ocupa el primer lugar en esta parte del abuso. Aquí tenemos el periódico de la jornada de marzo de este año, ¿no? En donde se dice que México ocupa el primer lugar. Y hay algunos otros datos que pues también están tremendos, ¿no? Por ejemplo, 1 de cada 4 chavos entre 10 y 17 años ha estado expuesto a algún abuso en su entorno cercano. Cada 6 minutos sufre alguno, ya sea acoso, tocamientos o actos no consentidos. No digo la palabra porque si no censuran el video. Increíble, ¿no? Y entonces aquí tal vez algunos de ustedes hasta digan, wow, igual a mí me pasó, ¿no? Porque cuando yo era chica, mi primo se me repegaba, o entre todos mis amigos, ¿no? De repente me dejaban sola y entre todos hacían cosas conmigo. Si ese es tu caso, de verdad te pido que te quedes hasta el final. Y si no es tu caso, también, de verdad quédate hasta el final. Sí te vas a sorprender con el resultado de esta entrevista. Es increíble. Y es increíble hacia lo más bonito, ¿no? Más de la mitad reconocen que ha sido un familiar. Y 3 de cada 4 dicen que son siempre personas muy cercanas. Entonces yo lo que quiero que veas es que es una situación bien complicada, ¿no? Porque aquí está el depredador listo para atacar a su víctima y muchas veces lo que sucede es que a quien apoyamos pues es al depredador. En lugar de cuidar a la víctima, de poner una barrera aquí o de hacer algo,
pues las situaciones a veces son bien extrañas, ¿no? Uno diría, ¿cómo que no la vamos a cuidar? Y ahorita quiero que pues vayamos viendo, ¿no? Cómo es que suceden las cosas y por qué es que a veces no las cuidamos. Más o menos las víctimas a veces tardan 50 años en poder decirle a alguien lo que les pasó, ¿no? Entonces van a decir, ¿cómo crees? ¿Por qué tardaron tanto? Algunas de las razones por las que no hablan es porque temen que su familia no les crea o que proteja al agresor, porque tienen un apego emocional con el victimario o tienen miedo al abusador y a sus amenazas. Entonces, ¿de qué se trata esto? La verdad es que las víctimas van a hablar cuando puedan hablar, no cuando tú digas, no, es que sería buenísimo que hablaras, ¿no? A veces no es fácil porque incluso puede ser que uno de los padres o los dos papás sean los abusadores. Entonces el niño está totalmente desprotegido, no tiene a quién recurrir. Otra cosa importante es que si tú no estás emocionalmente listo, tú no puedes tomar conciencia de las cosas. Hay incluso un fenómeno que se llama la indecibilidad. Eso significa que no lo puedes decir, ¿no? Tu cerebro, cuando tienes un trauma, una situación emocional bien fuerte, la va a almacenar en esta parte de aquí, ¿no? El cerebro emocional. Y no se ayuda de conceptos y palabras, sino solo con imágenes. Entonces, no sé si te ha pasado que cuando alguien te está platicando algo muy feo, muy doloroso, las personas cuando lo empiezan a platicar por primera vez ni siquiera le pueden dar un orden, ¿no? Te van a decir, no, es que me pasó esto y esto, no, perdón, antes pasó esto y esto, no, pero, a ver, después fue que no sé qué, no, pero antes, ¿no? Entonces tú acabas diciendo fue antes, fue después, o sea, a ver, otra vez, ¿no? Entonces no te desesperes porque finalmente la persona está tratando de darle una narrativa, ¿no? De hacer una historia que sea congruente, que tenga un principio, un fin, ¿no? O sea, que vaya teniendo una secuencia lógica. Pero su cerebro a veces se lo impide. De hecho, hay momentos en los que ella no va a tener acceso, ¿no? Va a tratar de recordar y no va a poder. O sea, va a poder acordarse de cuando llegaba a ese lugar, pero qué pasaba ahí en ese lugar, no se acuerda, ¿no? O tiene sensaciones en su cuerpo como que tiene esa memoria muscular, entonces sí le va a mandar como la señal de peligro, de alerta, de aquí no, vámonos, corre, huye, pero no sabe por qué. Entonces son texturas, a veces son olores, o a veces son lugares donde el niño, ¿no? Dice, no, me duele la cabeza, me duele el estómago, no quiero, no puedo, no, qué horror. Y no puede ni siquiera verbalizarlo, porque si ya sucedió antes, pues tal vez la memoria lo tiene como tapado y no puede accesar a ello. Entonces a eso se le llama la indecibilidad, o sea, no lo puedo ni decir, ¿no? Y no es porque no quiera, es porque de verdad no puedo. Entonces cuando la víctima tiene un entorno en donde la persona que la va a acompañar es empática y no le está juzgando, sino quiere ayudar, lo primero que uno tiene que hacer es escuchar y quedarse callado. No juzgar jamás ni hacer preguntas, porque a veces las preguntas, aunque no tengan la intención, aunque a veces puede que sí, tal vez le hagan sentir a la víctima que fue tonta, ¿no? ¿Cómo no te diste cuenta? O sea, es que era obvio, ¿no? Y pensemos que en esta situación uno normalmente cuando es niño pues ve como autoridad, como quien sí sabe, como una figura a la que le tienes confianza y cariño al adulto. Entonces tú crees que lo que él hace es bueno y de verdad confías, o sea, tú no le estás diciendo a tu mamá, ¿por qué compraste zanahorias y no calabacitas? Mamá, ¿por qué la sopa es de frijol y no de lenteja? Mamá, ¿ya me diste los índices nutricionales del arroz? O sea, no hacemos eso, sino que el cielo es azul y tú dices, ok, ma, gracias, el cielo es azul. Los pájaros vuelan, ok, los pájaros vuelan. Y así, o sea, somos de niños confiados en el adulto que nos cuida, porque así lo necesitamos, porque ellos están para darnos la protección que necesitamos para sobrevivir. Entonces es muy importante que veamos que aquí el que falla es el adulto y no es el niño. Y cuidado porque no nada más se refiere esto a niños chiquitos, sino esto se refiere a menores de edad. Entonces si tú, por ejemplo, te casaste cuando eras menor de edad, revisa si no estuviste en una situación abusiva, ¿no? De parte de tu marido. Y no quiero decir con esto, corre y divórciate y huye, ¿no? Sino revisa, porque puede ser que muchas veces la situación en la que estás sea producto de una situación muy abusiva. Entonces tú tienes que trabajar esto para poder sanar y para poder ir hacia la plenitud, para poder cuidar bien a tus hijos, para poder ser una persona
que está completamente capacitada para la vida. De otra manera, la herida que tú tienes es tan grande que es difícil que si no la trabajas, que si Dios no te ayuda, pues tú puedas salir adelante. Y entonces esa herida yo la veo como unos lentes que tú te pones y que te van a acompañar a todos lados, ¿no? Hasta vas a ver que a quienes invitas y a quienes no. O sea, te condicionan tanto que tú crees que no, pero en realidad sí. O sea, tú vas a, imagínate, hasta ver tu agenda se va a ver condicionada por tu herida, ¿no? No voy a ir a ese evento. ¿Por qué no? Pues porque ahí está el depredador. Y aunque no lo pueda decir, no puedo. Y entonces empiezas a generar unas situaciones muy complicadas. Porque es tu tío, es tu abuelo, es tu papá, ¿no? Entonces sí, por favor, empieza a trabajarlo. Quédate, por favor, porque también, como ya vimos, México ocupa el primer lugar. Entonces, si no le está pasando a alguien muy, muy cercano a ti, es posible que les pase a los que están en el siguiente círculo cercano a ti. Y si tú tomas, pues, algunas tips, estrategias, tú puedes ayudar mucho. Esta es la última sesión del curso de Educando para la Vida. Entonces, todavía puedes inscribirte en la página de www.palabrayobra.org, nuestros cursos. Ahí busca Educando para la Vida y pues ahí vas a tener un entrenamiento para poder acompañar. Entonces nosotros no somos psicólogos expertos, no vamos a ir a levantar la denuncia, no somos psiquiatras ni vamos a medicar. Lo único que vamos a hacer es dar acompañamiento emocional y espiritual, que es súper, súper importante para que la víctima pueda tener un espacio seguro en donde no va a ser juzgada, en donde va a ser acompañada. Y el chiste aquí es que antes que otra cosa tú puedas empezar a escuchar. Y créele, tu papel aquí es de creerle, no es de empezar a cotejar la visión, la otra, y entonces vamos a hacer un careo, ¿no? Y entonces tú dijiste y el otro dijo, no, aquí no, ese no es nuestro papel, aquí siempre, siempre tú vas a estar del lado de la víctima. Entonces no vayas a acusarlo con su abuelita, no vayas a irle a decir a la tía, ¿cómo es posible que su esposo es un depredador? No, no hagas eso, aquí lo único que te toca es acompañar a la víctima, ¿ok? Porque esto también es importante. Porque mientras no queramos reconocerlo, pues esto va a ir sucediendo cada vez más y más y más. Y otra cosa muy importante es que hay momentos en los que si esto sucede en la iglesia es todavía peor, ¿no? Resulta como el cuento del dragón, te lo dejo en la descripción para que lo puedas ver, pero básicamente de lo que trata es de que mientras tú no ves al dragón, el dragón crece, crece, crece y crece y va destruyéndolo todo, ¿no? Mamá, mamá, hay un dragón. ¿Cómo crees? Estás loco. Mamá, mamá, ¿no? Y paz, pum, crash, crash, ¿no? Aquí la destrucción es completa. Entonces, a veces uno tiene miedo porque dice, no, es que si voy y digo, ya, o sea, no temo esto de que mi familia no me crea. Entonces, ¿por qué no me va a creer? Porque ya vi que a mi prima, a mi vecina, a mi amiga le pasó lo mismo y su mamá no le creyó, ¿no? Es más, le dijo que ella era una mentirosa, que estaba loca, que era una desvergonzada y que ella con sus faldas cortas provocó que el papá, tío, padrino, ¿no? Se le acercara. O tiene un apego emocional con el victimario, ¿no? Entonces el niño no puede decir, te voy a acusar porque es el único que le hace caso, ¿no? Es el que lo lleva al cine, que le regala cosas, el que lo tiene como de una manera especial, ¿no? Y entonces el niño cree que pues eso está bien, ¿no? Que hay que pagar el precio, imagínense, ¿no? De un buen trato. O también pues es porque tiene miedo del abusador y de sus amenazas. A veces el abusador le va a decir, si tú le dices esto a tu mamá, se lo voy a hacer también a tu hermanita, ¿no? Y entonces la niñita pues se queda callada. Y en la iglesia pues también sucede en muchos ámbitos y tal vez tú has escuchado que es el 0.0000, la verdad no me acuerdo cuánto, 0.7, ¿no? De los que suceden en la iglesia. Y entonces uno podría decir, ya ves, no está pasando nada. Sí, pero el problema es que si tú no haces nada, sí estás haciendo algo. Y por eso es muy preocupante esto, porque Jesús nos lo dijo con muchísima claridad. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos les reñían, mas Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Entonces Jesús lo primero que quiere es que los niños puedan ir hacia él, pero hay personas que se los impiden. ¿Cómo se lo pueden impedir? Pues a través de su incongruencia, ¿no? Porque dicen una cosa y hacen otra. A través también de su mal comportamiento, ¿no? O sea, un testimonio pésimo, así, pero fatal. O sea, aunque la persona no diga hace el bien, de todos modos hace un daño
tremendo, ¿no? Y entonces aquí el problema que tenemos es que podemos ser de estos que no dejamos que los niños se acerquen, porque obviamente es más fácil no enfrentarse, obviamente es más fácil no hacer nada, es más fácil voltearse para el otro lado. Pero fíjate, ¿qué te dice Jesús ahora? Dice, y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Son unas piedras enormes, ¿no? Más altas que yo, o sea, enormes, ¿no? Entonces imagínate que te aventaran con una de esas piedras atada al cuello, pues evidentemente te vas a ahogar, no sales, ¿no? ¿Por qué nos dice esto Jesús? El escándalo es un obstáculo. El escándalo es como una piedra que nos va a hacer caer. Y la caída puede ser un tropezón o la caída puede ser que nos deje tirados y ya no nos podamos mover. Cuando suceden estas cosas del abuso, normalmente las víctimas se quedan así tiradas y no pueden seguir su vida normal hasta que no reciben ayuda. Y les cuesta muchísimo trabajo pedir ayuda, ¿no? Estamos como muy complicados porque la víctima está sola, no tiene a nadie, porque si habla sabe que se va a quedar sola y la van a ver raro, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate este caso, ¿no? Va y le dice a su mamá y la mamá se pone a llorar. ¿Cómo es posible, no? Se pone así como loca. ¿Cómo crees que tu papá te va a estar haciendo esas cosas? Eres una mentirosa, ¿no? Eres una loca. Entonces la niña dice, híjole, me hubiera quedado callada, porque ahora mi mamá también me odia, ¿no? Luego a la larga sucede que a veces los niños le tienen más odio a su mamá, ¿no? Que aunque no los abusó, no hizo nada, ¿no? Sino permitió que se siguiera perpetrando el abuso. Y entonces, híjole, qué fuertísimo está esto. O, pues la van a ver raro, ¿no? Entonces, ¿hablo o no hablo? Porque si hablo, voy a llegar a la escuela y todos van a decir, ¡ah, ella es!, ¿no? Entonces, por eso es un tema muy difícil. Pero al mismo tiempo dices, híjole, es que si no habla, pobrecita, pobre chiquita, ¿no? O sea, se está comiendo por dentro, ¿no? Se está consumiendo, no va a tener una vida feliz, te lo prometo. Porque ella no puede hacer así como, ay, aquí no pasó nada. Su vida está trastocada en todo, ¿no? En lo físico, en lo emocional, en lo psicológico, en lo espiritual. O sea, es así del punto que no puede dormir bien, ¿no? Tiene pesadillas, empieza a sudar frío, ¿no? Así, ¿no? Cuando se acerca ese momento, empieza a sentirse que se muere, ¿no? Tiene, pues a veces ya situaciones complicadas, ¿no? Ya de alcoholismo, droga o quererse quitar la vida, ¿no? Porque ya no puede más, porque es una situación intolerable, o sea, de verdad no puede más. Entonces tú tienes que ayudar. Y luego peor todavía si es en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque además de ser señalada y de estar sola, pues ya sea en el grupo parroquial, en el salón, en la junta, en el propio templo, ¿no? Allí voltean todos y se le quedan viendo, ¿no? ¿Y a quién van a querer defender? Pues obviamente al padre, o sea, obvio, ¿no? Es así funciona. Y entonces le van a decir, lo que pasa es que tu familia quiere sacar dinero, lo que pasa es que tú quieres desprestigiar y difamar al padre, ¿cómo es posible que seas tan mala católica? Y a ti lo que te corresponde es callar y como Jesucristo poner la otra mejilla. Y tú tienes que perdonar. Y sí, todo eso es cierto, pero es nada más ver una parte del elefante. Y uno no puede empezar por allí, ¿no? No puedes decir, perdona, hombre, eso es lo que te pide Jesús. No puedes empezar por allí si la persona no está lista. Entonces piensa en las cosas difíciles que te han pasado y ves si de verdad te es fácil perdonar así de, pues así, o sea, así lo hizo Jesús, obvio, ¿no? Tenemos que perdonar. Hoy mismo lo dice el Evangelio, 70 veces 7, le dice a Pedro, ¿no? Pero no, a veces no es fácil, a veces no podemos, necesitamos que nos ayude. Entonces por eso tú puedes ser parte de esta ayuda. ¿Y por qué nos pasa esto de querer defender a la iglesia y decir, no, esta niña está loca, esta es la que está mal? Por algo que tiene un nombre súper ya elegante, porque le pasa a todo el mundo y se llama sesgo cognitivo. ¿Qué es esto? Te lo voy a leer así tal cual de la definición, ¿ok? Es una interpretación errónea, ¿no? Equivocada, sistemática, o sea que lo hace siempre, de la información disponible, que ejerce una influencia en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. ¿Qué significa esto? Que tú, de toda la información, nada más vas a tomar lo que te conviene, ¿ok? Y siempre, siempre, siempre vas a
a ver el elefante, nada más de la parte que tú quieres ver. Nunca vas a querer ver todo el elefante. Y de esa parte que tú tienes, solo con eso vas a hacer tus pensamientos, vas a emitir juicios, vas a tomar decisiones. Entonces, tú piensas, ¿no? De esta manera, y el sesgo cognitivo tiene un subconjunto que se llama sesgo de confirmación. Y aquí también te lo voy a leer. Es la tendencia a buscar, propiciar, interpretar o recordar información de manera que confirma algo que ya has decidido previamente o que favorece creencias y suposiciones muy arraigadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú apoyas el tema de los padres son lo máximo, ¿no? Entonces tú vas a buscar información que refuerce este punto de vista, ¿no? Y todo lo que vaya en contra de eso, tú vas a quererlo ignorar. Vas a decir, esto no existe. No lo vas a ni siquiera escuchar. Entonces vas a decir, te vas a tapar los ojos, te vas a tapar los ojos, te vas a tapar las orejas, ¿no? Así como dice Jesús, tienen ojos y no ven, tienes oídos y no oyen. Así pasa, porque tú tienes este sesgo, ¿no? Que no y no. Y no nada más llegas a decir, no existe la información, sino a veces incluso ves información y la interpretas como a ti te conviene, ¿no? Entonces es obvio que no querían decir eso, pero tú tienes este sesgo de confirmación que hace que todo lo veas siempre desde tu punto de vista, ¿ok? Entonces, de verdad no ves más allá del colmillo, ¿no? De verdad no ves más allá de la pata del elefante. O sea, aunque... ¿Por qué? Porque nada más pusiste la mano ahí y ya no quieres ver más, ¿no? No quieres tocar más, no quieres abrir los ojos. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, pues sí, evidentemente tú ves a la esposa de Cristo, ¿no? La Mater Imagista, ¿no? La madre que nos enseña. Eso significa, ¿no? ¿Por qué es nuestra madre que nos enseña? Porque es nuestra madre, o sea, a través de ella es que recibimos los sacramentos y a través de los sacramentos recibimos la gracia. Entonces sí, verdaderamente la iglesia es nuestra madre, ¿no? Pero por otro lado, pues la iglesia está formada por personas. Entonces no necesariamente todas son de Cristo, hay unas que no son de Cristo y están en ella. Entonces usan la iglesia para sus fines perversos y la verdad es que hay cosas que de verdad, así te lo prometo, hay que tener cerca un baño, ¿no? Porque cuando escuchas estas historias dices, no, o sea, no, tu estómago no puede, ¿no? Entonces, pues sí, tienes que ir al baño, o sea, de verdad. Pero no puedes dejar de verlo, o sea, aunque te cueste, no podemos dejar de verlo porque tú necesitas ayudar a quien no la necesita. Y si no hacemos algo, no vamos a tener una iglesia resplandeciente, santa. No vamos a tener una iglesia llena de gracia, sino vamos a tener más y más y más de estos casos en donde tenemos una iglesia corrupta que explota a los más débiles, a los más indefensos, que usa a sus niños y a sus adolescentes para fines muy perversos. Y eso no puede ser. No puede ser porque tú sí puedes hacer algo. Si no pudieras hacer nada, bueno, tal vez, pero sí puedes hacerlo. Entonces, por eso no te puedes quedar callado, no puedes decir, aquí no pasó nada, sino hoy ya tienes que empezar a tomar cartas en el asunto. Entonces, si empiezas a ver que el padre, por ejemplo, carga al niño y se lo acerca, ¿no? Pues padre no lo cargue, ¿no? Porque luego se presta malas interpretaciones. O que el padre les da besos a los niños. No, que no bese a nadie, que los salude así. Ay, es que el padre es muy cariñoso, que ya no lo sea. Por favor, porque luego ya no sabemos en dónde ponemos la línea, ¿no? En dónde está el límite. Y todo se va poniendo gris, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué momento es gris oscuro? No, mejor que no haya gris. Nos quedamos en el blanco. Padre, no salude a los niños de beso, ¿no? Punto. No se quede con los adolescentes en la sacristía, aunque todos estén revestidos y todos sean unos monaguillos preciosos. No se pueden quedar solos. Entonces, si tú eres catequista, si tú eres el encargado de los monaguillos, pues quédate ahí con ellos, ¿no? En las confesiones con niños, pues, obviamente no te vas a meter al confesionario, pero quédate cerca para que sea un tiempo razonable, ¿no? El que esté el niño allí y cuando salga, checas cómo está la cara del niño, ¿no? Y entonces vas a decir, Erika, ¿cómo crees si los padres son maravillosos, increíbles? Sí, la verdad es que la mayor parte lo son. Pero por aquellos que no, necesitamos cuidar a todos los niños. Independientemente de quién sea tu párroco, el sacerdote que atiende tu capilla, no importa. Tú cuida a los niños, siempre. Y no pasa nada. Si el padre es lindo, es bueno, es santo, no pasa nada si no saluda de besos, si no los carga. No le va a pasar nada, todo va a estar perfecto. Y vas a seguir siendo su amiga,
no sé, su persona de confianza, no va a pasar nada, porque todos estamos para cuidar a los niños. Estamos en el mismo equipo, entonces no pasa nada. Ahora, si el padre es pervertido, pues entonces qué padre, ¿no? Qué bueno, que le pusimos un límite para que no dañe a los niños. Porque luego vas a ver cómo hay una, pues, no sé, un encubrimiento tremendo, ¿no? Y entonces, por no querer enfrentar, pues no decimos nada. Y en el momento en que alguien dice, pues lo único que sucede es que lo llevan de una comunidad a otra, ¿no? Lo cambian de aquí para allá. Y el daño se sigue haciendo, se sigue manifestando en otras personas, en otros lugares, con otros niños. Entonces, no, o sea, sí hay que poner un alto y que esta persona reciba tanto las sanciones que necesite, pero también la atención que necesite para ya no seguir haciendo esto, porque es un daño tremendo que causa. Pues hay instituciones en donde esto se ha pasado de generación en generación y que nadie lo detiene hasta ahora. Todavía no, o sea, de hecho todavía no lo detiene, ¿no? Por ejemplo, el fundador abusa de unos adolescentes de la primera generación de seminaristas que tiene y ahora todos estos o algunos de estos pues se convierten en abusadores. Entonces ahora ya son sacerdotes y con las personas que trabaja o con los niños que tiene a su cargo pues abusa de ellos, ¿no? Es muy probable, o sea, sucede muchas veces que quien ha sido abusado lo sea de muchas personas distintas. ¿Por qué? Pues porque una vez que tú te sientes tan mal, tú generas en ti sentimientos bien contrarios, ¿no? Por un lado, ¿no? Quieres mucho a esta persona que te está abusando, por otro lado, lo odias porque te hace daño, ¿no? Lo sientes en tu cuerpo, ¿no? Porque te puede lastimar, pero también lo sientes en todo tu ser, o sea, es una cosa súper difícil de digerir, ¿no? Y por otro lado, entonces lo quiero y no lo quiero al mismo tiempo. Por otro lado, tengo sentimientos de culpa, ¿no? O sea, es mi culpa, porque además el abusador muchas veces le va a decir a la víctima, es por tu culpa, ¿no? Es que mira qué bonita estás, que por eso no pude resistirme a estos ojos tan preciosos que tienes, ¿no? Y entonces la víctima empieza a generar como un odio hacia sí misma de por qué tengo los ojos así, ¿no? Si no estuviera bonita, no me hubiera visto, no me hubiera hecho. Y se siente sucia, se siente indigna. Entonces vas a ver que hay personas que se van a bañar, tallar, lavar, ¿no? Porque tienen esa sensación de que nunca quedan limpias, de que siempre están sucias, de que ya no son dignas, de que son despreciables, de que ya nada, no merecen nada bueno en la vida. Y entonces van tomando decisiones pésimas y cada vez peores, ¿no? Y entonces tú dices, pero, o sea, ¿cómo es posible que esta persona no pueda ver? Ajá, es lo mismo del sexo cognitivo. Entonces, si yo digo, es que a mí solo me toca lo peor, lo más miserable de la vida, pues es en lo único que te vas a fijar, en lo más malo. Y aunque las así opciones más maravillosas se te pongan enfrente, tú no las vas a poder ver porque tú solo estás buscando lo malo, que es lo que según tú te mereces. Entonces, por eso es muy común que cuando una persona ha sido víctima de abuso, lo sea muchas veces y de distintas personas. Y la otra, y entonces tú ¿no? Desde afuera vas a decir, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué no ves que no te gusta? Pues ¿para qué? O sea, ¿por qué no le dices que no? ¿Por qué no le pones un alto? ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no le diste una patada? Si además ibas a clases de karate y taekwondo, ¿por qué no le hiciste una llave? Y es que ese no es el problema. El problema es que el abusador va poco a poco ganándose la confianza y el cariño de la víctima la mayor parte de las veces. Entonces el niño es un niño, ¿no? Es un niño que quiere agradar al adulto, porque así estamos hechos, porque si no agradamos al adulto, no sobrevivimos. O sea, yo le tengo que caer bien a mi mamá desde que soy bebé, ¿no? Y por eso soy así tierno y redondito, ¿no? Cachetoncito, para que mi mamá diga, ¡ay, qué hermoso bebé! Y me quiera cuidar. Entonces, yo, ¿no? Como niño, pues estoy condicionado a eso, a que los demás me cuiden. Porque si no, yo me muero. Yo solo no puedo vivir en el mundo. Entonces tengo que ser agradable, tengo que ser lindo, ¿no? Entonces aquí tienes ese gran problema, que el chavito, el niño, el adolescente, quiere ser de los consentidos, el especial, al que le traen regalos. Y entonces le cuesta mucho trabajo poder separar que esa persona a la que le tiene tanta confianza ahora sea la persona que más lo puede dañar o que más lo está dañando. Te voy a presentar a Belén. Te pido que por un instante te pongas en sus zapatos
para que veas qué valiente es, ¿no? O sea, no es fácil hablar de tu herida más grande y menos hacerlo delante de una gente que ni conoces. Ella eso está haciendo ahorita por nosotros. Valora por favor muchísimo su esfuerzo. De verdad nos está haciendo un grandísimo favor, ¿no? Nos quiere enseñar el elefante completo. Es este primer intento. Ya sé que en una entrevista no se acaba todo, ¿no? No se abordan todos los temas, pero es un primer intento para que pues tú puedas ver una parte del elefante y sobre todo te pido que te quedes hasta el final porque sí, sí te vas a sorprender. Te lo suplico así, por favor, quédate hasta el final. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos estar hoy aquí. Te pedimos que esta entrevista, este video sirva para muchas personas, para que puedan también abrir su corazón a ti y dejarse tocar en sus heridas más profundas. Amén. Bueno, pues les presento a Belén Márquez. Vives en Cancún y ya te Sí, dijo que tú digas lo que nos quieras compartir. soy Belén Márquez de aquí de Cancún, tengo 38 años y pues prácticamente llevo toda mi vida aquí viviendo en Cancún. Muy bien. Pues te invité porque necesito que nos platiques un poco de esta parte del abuso sexual, porque hay muchas personas que pues no se han dado como idea de que incluso en sus propias casas sus hijos pueden estarlo sufriendo, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser en secuestro o en una situación así, ¿no? Sino que a veces hasta por internet, ¿no? La persona que quiere abusar del niño lo puede hacer sin que salga de su cuarto, ¿no? Claro. Entonces, pues ahorita quisiera yo que nos platicaras un poco de cómo fue que tú lo viviste, tan amplio como quieras o tan no amplio como tú quieras, como tú te sientas cómoda. Ok. Bueno, yo, como ya dije, crecí aquí en Cancún desde muy pequeña y cuando entré a primero de primaria, que fue en el Colegio Cumbres de Cancún, eh, yo sufrí abuso de un legionario de Cristo, que bueno, fue un caso muy sonado aquí en México, desde los 6 7 años hasta, pues sí, fueron como 3 años, ¿no? Lo que yo recuerdo fue desde primero de primaria hasta tercero de primaria que ocurrieron los sucesos del abuso por parte de Fernando Martínez, ex sacerdote, ya fallecido hace unos días. Y y bueno, pues todo surgió hace 4 años que se desató una noticia en los medios aquí en México por parte de una denuncia de otras niñas de México y pues fue que salió este caso como muy sonado, ¿no? En los medios de comunicación y pues por misterios, ¿no? Así como que fue un periodo para mí, estos últimos 4 años, de un proceso de sanación, porque si bien ya era algo que traía obviamente en la mente, muy consciente de haber atravesado por este episodio muy triste, muy negativo. Sin embargo, pues agradezco mucho a Dios, pues sí, todo el proceso de sanación que he podido llevar, ¿no? Eh, en estos 4 años que salió la noticia, pues sí, para mí fue como abrir la caja, ¿no? Para ver qué tanto había ahí que remover, que sanar, que perdonar. Y pues nada, hoy estoy bien, gracias a Dios. Sin embargo, muy consciente de una realidad, ¿no? Una de las inquietudes que yo tuve o tengo del haber hecho público de igual forma el abuso que yo sufrí, fue pues más que nada como para ayudar a la iglesia, ¿no? Yo soy muy católica, toda mi vida he pertenecido a diversos apostolados, ahorita me dedico 100% a la labor misionera aquí en la zona maya y pues al final de cuentas al escuchar tantos casos de abuso por parte de sacerdotes dentro de la iglesia y el haber sido, pues al ser una víctima, veía mucho y lo experimenté en primera persona
pues sí, la negligencia que hay, ¿no? Las omisiones tan graves que hay por parte de autoridades religiosas y sobre todo también el mismo laico como esa constante negación de un tema tan triste, ¿no? Para nuestra iglesia, porque creo que pues al final de cuentas en lo que creemos que es la iglesia de Cristo, pues nos duele, ¿no? Sobre todo por las víctimas que se alejan de su fe, se alejan de Dios. Entonces, pues sí, con esta inquietud, pues decidí hablar, decidí hacerlo público de igual forma, porque creo que son cosas que no se deben permitir, son cosas que con valentía y con mucha humildad debemos de empezar a hablar del tema, de si es que queremos que ya no pase, ¿no? No sé si tengas una pregunta para ir guiando como él. Sí, o sea, tú digamos te quedas callada, no le dices a nadie mientras están sucediendo estas cosas y hasta hace 4 años, o sea, tú permaneces en silencio. Bueno, digamos que en ese entonces sí se habló. Bueno, yo no hablé, ¿no? Pero recuerdo que otras compañeras fueron las que hablaron con sus papás. Y sí, en ese momento, pues se removió al padre, ¿no? Él ocupaba el cargo de director. Creo que algunos papás fueron los que como que levantaron denuncias tanto dentro del colegio como a nivel legal, a nivel penal, perdón, pero pues como hemos escuchado, ¿no? Que se actuó, ¿no? Con un sistema de encubrimiento, de remover al padre, de no saber nada más de él. Cuando sale esto público, una de las niñas menciona mi nombre y fue que mis papás, bueno, digamos, mi mamá se acercaba a mí, ¿no? Cuando yo era una niña y al final pues terminé diciendo que sí era verdad, ¿no? Pero obviamente por la edad y con el mismo shock, pues no decía mucho, ¿no? A la fecha, o sea, ahora que pasó todo esto de que se hizo público, mi mamá me contaba, ¿no? Que yo pues nada más como asenté la cabeza de decir que sí, que también a mí me había pasado, pero que no decía muchas palabras, ¿no? Este, y pues nada, hasta hace 4 años que sale público que el sacerdote siguió fungiendo como sacerdote, que fue removido más de una vez de otros colegios y recientemente en el 2019 que estaba con un cargo en un seminario en España, ¿no? Entonces, pues claro que todo eso te vuelve, pues sí, te vuelve a revivir, remover todo, ¿no? Sobre todo te causa como un sentimiento de indignidad, de, de impresión, ¿no? De que pues no se hicieron las cosas como tal. El padre, en ese entonces el padre Fernando Martínez, pues ya con tantas denuncias fue como acertando que había más al menos en Cancún, más de 8 víctimas y por las veces que lo removieron, creo ahorita no estoy muy segura que fue en Saltillo, en Ciudad de México, pues por estadísticas de estos casos, pues sí fue una persona que abusó pues de muchos niños, ¿no? Por las conductas que presentaba y por todo lo que salió a la luz en este tiempo. Niñas y niños. Entonces, niñas y niños, ajá. Entonces sí fue muy fuerte enterarse de esto, ¿no? Creo que lo que más me dolió recientemente, o sea, uno de los golpes más duros que tuve en estos 4 años fue el saber que ya lo habían movido de otros lugares por abusar de niños y que llegó de director al colegio, ¿no? Eso es sumamente, digo, el abuso es muy doloroso, el abuso sí es un golpe, ¿no? Que sí te marca de por vida, pero como iglesia, al final de cuentas, como hay una institución, como hay otras personas involucradas, y sí, sí te podría decir que ahorita que son de las cosas que más golpean, ¿no? El hecho de que los encubran y los remuevan de un lugar a otro, el ver que por esas malas decisiones hay más niños que sufrieron de ese abuso y eso sí fue de las cosas que emocionalmente, espiritualmente, todo me noqueó, ¿no? Eh, y pues bueno, también un poquito toda la historia que tiene la Legión de Cristo con ese tema desde su fundador.
pues sí, sí fue algo muy duro y fue algo muy fuerte, ¿no? El darse cuenta que pues no solamente fue con el fundador, sino que hay varios casos que a la fecha no se concretan, no se actúa, y pues es muy triste enterarse años después de sacerdotes que tienen un historial de abuso, ¿no? Eso yo creo que urge hablar lo que se tenga que hablar para que se cambien esos sistemas, ¿no? Oye, ¿y cómo es que concretaba él el abuso? O sea, ¿cómo? Porque, bueno, me acuerdo que me habías platicado que estaba una encargada del salón, ¿no? Que era la persona Sí, que las llevaba. sí, en el colegio recuerdo que teníamos una maestra que era, según mi mente, era maestra de formación católica y era como prefecta de disciplina, ¿no? Entonces, con ese cargo ella te podía sacar del salón. De hecho, fue muy fuerte porque pues, yo me acordaba de ella como una maestra de primaria, pero hasta hace 4 años que salió toda la luz, que me acuerdo que me puse en contacto con Vianney y con Analu, eh, ellas decían mucho, ¿no? Que ella era la cómplice y demás. Y yo, pues yo era muy chiquita, entonces como que no sabía de qué hablaban. Y cuando suben una foto a los medios, fue como impresionante cómo mi mente se desbloqueó y se destaparon así, sí, justo esos momentos que ella te sacaba del salón y te llevaba a la oficina del director. Lo que es la sensibilidad, ¿no? Porque cuando me acuerdo de ella, ya inmediatamente mi cuerpo empezó a reaccionar, sentí miedo, sentí, pues sí, no una persona que recuerdas Mm. con cosas bonitas. Entonces dije, no, obviamente fue verdad lo que dicen ellas, ¿no? O sea, me queda clarísimo por las reacciones que tuve al ver una fotografía hace 4 años, o sea, mis 34 años, fue como muy, muy impactante ver que sí, que había una maestra que nos sacaba del salón más de una vez. Eso sí, o sea, sí, sí tengo muy claro que fueron muchas veces y te llevaba a la oficina del director, cerraban las cortinas, ella pues nada más te dejaba ahí, ¿no? Y me acuerdo que era todo muy oscuro y también otra de las cosas era que sucedían en la capilla del colegio también y ya, es lo que recuerdo, ¿no? Pero sí, sí fueron muchas veces, O por sea, tú, entre 2 y 3 años. Ujú. tú no recuerdas el que haya habido, o sea, es que hay una cosa que le llaman el fenómeno de la indecibilidad. Entonces, Ajá, como que tu cerebro se bloquea porque no puede accesar esos recuerdos que son todavía tan dolorosos. sí. O sea, ahora que salieron las denuncias, sí, te digo, esto de la maestra Aurora fue como hoy, ¿no? Como si te hubieran quitado eh, La venda. una venda. Pero sí, o sea, eso que dicen de la capilla y todo, yo me percato porque, pues, como soy católica, pues obviamente voy a misa, pues sí, sí busco practicar mi fe y no tengo el recuerdo como tal de la capilla, pero sí eh, soy muy inquieta en misa, digamos, yo que hago labor misionera, todo el tema de entrar a una sacristía y así, me doy cuenta que es verdad porque como que el cuerpo lo externa, ¿no? Como que hay cierta tensión. Entonces, pues me queda claro que sí hay recuerdos bloqueados, Ujú. pero sé que fueron verdad por cómo reacciona el cuerpo en ciertos lugares, ¿no? Inclusive estar cerca de sacerdotes a la fecha, eh, digo, es parte de lo que hago en las misiones, pero pues también, ¿no? Al final de cuentas sí sé que el cuerpo tiene como que marca una distancia, cierto trato así como más frío, ¿no? Entonces, podríamos decir que es una de las consecuencias que puedo tocar ahorita más, bueno, que puedo sentir más palpable, ¿no? De que sé que es por el abuso que sufrí desde niña, ¿no? Me acuerdo mucho que bueno, como nos llevan a la oficina del padre, los legionarios suelen usar una fotografía de un Cristo, ¿no? Es como muy, muy conocida, un Cristo legionario, y a mí siempre esa foto, digo, a pesar de ser Jesús, una persona, Dios, ¿no? O sea, que creo firmemente en él, pero esa pintura como tal, a mí no me gusta, ¿sabes? Es como,
como que sí, detallitos que dices, digo, de los misterios de Dios, pero pues al final son realidad y, y pues pasaron, ¿no? Ujú. Algunas personas, supongo que, no sé, o sea, bueno, no sé si te ha pasado, pero que te echan la culpa a ti, ¿no? Que, que igual y tú eras, ¿no? Entonces, me gusta, bueno, no sé si tú quieres, ¿no? Si no quieres, no. Pero si puedes, ¿no? Como abrirles los ojos a estas personas, o sea, no es culpa de la niña, ¿no? O sea, la niña no llevaba una falda corta, no coqueteaba con el padre, no, o sea, no es la niña, ¿no? No, no sé Sí, si en algún momento sentiste estas dos cosas. Por un lado, que la gente te echa la culpa de, ay, es que tú cómo se te ocurre hablar mal del padre o cómo vas a empezar a hablar mal de un sacerdote si él es el representante de Cristo y toda esta parte. Y la otra, esto de que no es culpa de la niña, ¿no? O sea, no es para nada, nunca, aunque llevara una falda súper corta, no, es culpa de la niña. sí. Pues mira, de entrada una de las heridas del abuso es la culpa, o sea, porque claro, al final es tan traumante que uno cree que lo provocó y que hizo para que sucediera, ¿no? O sea, a nivel, te digo, psicológico y espiritual, cargas como con perdón, una culpa y un remordimiento que que sí, o sea, eso por años siempre, una de las cosas que agradezco mucho es que estos 4 años, en unos procesos de sanación que tuve, pues vi, ¿no? O sea, que había una herida de culpa muy profunda. Y a nivel humano, o sea, en cuanto a mis relaciones, mi familia es muy religiosa, ¿no? O sea, crecí en una familia muy católica, incluso aquí en Cancún, mi familia apoya muchísimo a la iglesia, económico, social, de todo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo hablé a la fecha, pues yo sí veía, digo, tenía el apoyo de mi familia cañón, pero sí había ciertos familiares como muy incómodos del tema. Son cosas con las que tienes que lidiar, pero yo estaba muy convencida que tenía que hablar, ¿no? O sea, que tenía que decir. Sobre todo, la gente te culpa que por qué hasta ahorita decidiste hablar, ¿no? Una, nunca es tarde para una persona hablar de su abuso. Dos, porque la iglesia tiene números que son escandalosos y hasta que los católicos no agachemos la cabeza y hablemos del tema tal cual es, ¿no? Con mucha humildad, sí con fe y con esperanza de que el bien va a prevalecer, pero hasta que no se nos quite la pena, ahorita yo he hecho como muchas reflexiones de que somos muy reactivos, ¿no? Como que nos sentimos atacados, entonces inmediatamente uno saca como las armas erróneas para defenderse, porque son las más alejadas de lo que es el amor y la compasión para con las víctimas e inclusive para las mismas personas que abusan, ¿no? Eh, entonces sí cargas con esa culpa, la gente te lo hace sentir así. Sí me dijeron familiares y amigos o gente muy cercana aquí en Cancún de la iglesia, porque te digo, me he desenvuelto en este ambiente toda mi vida y yo sabía, y Cancún, que es un pueblo chico, pues yo sabía, y que viví aquí desde los 7 años, yo sabía perfectamente qué personas, qué dijeron, ¿no? Y si había comentarios de entrada, sí decían muy fríamente que yo ataco a la iglesia y dos, que queríamos dinero, ¿no? Esas cosas las viví en carne propia y pues sí, ¿no? Tienes que lidiar con esos comentarios, ¿no? Que son, sí, es parte eh, de que estas cosas sigan sucediendo, ¿no? Que no es solamente un tema de los padres o los obispos que toman malas decisiones. Nosotros, los laicos, también hemos propiciado a que esto quede en silencio por pena, por que no nos ataquen, ¿no? Como que hay muy malos argumentos para que unas cosas tan tristes dejen de pasar. ¿Qué le podrías tú decir a las personas que dicen, pues como que mejor no pasó nada, ¿no? O sea, hazte cuenta, el papá abusa de la hija, o el abuelo abusa de la hija, o el primo abusa de la niña, y va la niña con su mamá y la mamá no le cree, o le dice que es una mentirosa, o... Sí. Pues
ahora en estos años que pues sí ha sido el tema, o sea, como muy presente, de entrada como pues también te informas, ¿no? O sea, que es algo que sucede todos los días, que está, como dices, a la puerta o sea, en la puerta de tu casa, ¿no? Como, y algo que me ayudó mucho fue con la gente que me acerqué, experta en el tema, abogados, gente que ayuda espiritualmente a las víctimas y demás, que siempre hay que creer, ¿no? Es muy difícil que un niño mienta, muy difícil, o sea, un niño no te sostiene una mentira. Entonces, tarde o temprano, el niño habla y siempre hay que creerle, ¿no? Siempre, siempre. Eso, ahora sí, como diría, ¿no? O sea, no hemos aprendido a que quien hable hay que creerle, ¿no? Ujú. Porque por no creerle, entonces pasa que en 20 años sale que sí y se investigan y resulta que sí, ¿no? Entonces, como que es muy mínimo el porcentaje de que no sea verdad, porque también eso, ¿no? Es que hay difamación. Ya, o sea, ya hemos experimentado que no es así, que no es así, que casi siempre es verdad y más vale irse siempre a favor de la víctima a hacer todo lo contrario, ¿no? Porque las víctimas terminamos siendo las señaladas, las incómodas, ¿no? A mí sí me impresiona y te soy súper así honesta. Aquí ir a misa, o sea, sientes las miradas, ¿no? La gente que se te acercaba antes ya nada más te ve así de que, ¿no? La que habló, la que está denunciando, la que está aquí, que como te digo, o sea, eso sí duele, pero al final de cuentas, pues, gracias a Dios y al proceso que llevé, pues esas cosas las hice a un lado, ¿no? Para mí, para que no me afectaran a mí. Pero es muy triste que sigamos reaccionando así, ¿no? O sea, ver a las víctimas como las que hacen daño y no vemos porque no dimensionamos el dolor que hay detrás de un abuso, ¿no? Y hasta que no se hable como es, con nombre, nombre y apellido a las personas que han abusado y con nombre a todas las secuelas que alguien puede sufrir del abuso. ¿Nos podrías platicar un poco de eso, de todo ese dolor y las consecuencias? Sí. Pues mira, a nivel emocional y físico, yo sí trabajé estos 4 años que me metí a terapia. Siempre, siempre, siempre conté con un director espiritual. Toda mi parte espiritual, la verdad, desde muy niña la he sostenido, ¿no? O sea, me he buscado, perdón, lo he buscado, me he acercado a la gente que Dios ha puesto en mi camino para siempre hablarlo, ¿no? Y era algo que me decía mi mamá, que eso me ayudó muchísimo. Me decía, tú habla siempre cuando veas necesario, porque es una forma de sanarlo, ¿no? Eh, pero pues obviamente en estos 4 años que sale las denuncias públicas, pues lo volví a revivir, ¿no? Me acerqué a una psiquiatra y ella me dijo, vas a volver a vivir, no vas a recordar, ¿no? Vas a volver a vivir las experiencias del abuso. Y sí recuerdo así en toda mi vida tener episodios de insomnio, ¿no? De llorar solita en la noche, como que era un llanto, decía, ¿de dónde viene todo esto, no? Eh, Rechazo a tu cuerpo, ¿no? Yo me acuerdo así que en toda la parte sexual yo así muchísimo rechazo a mí misma y con las personas con las que salía, ¿no? Con los novios que tuve, me acuerdo que siempre era de quítate, ¿no? Eh, Eso de entrada. Otra de las cosas también es como autodestrucción, que tú solita, ¿no? Pues, alcohol, pues sí, conductas eh, digamos, vicios que no quieres para ti, pero sabes que son una forma de desahogo, ¿no? Eh, ¿Qué más que yo recuerde? Mucho, mucho lidiar con mi cabeza, con toda la parte de yo ser mala, de no ser digna, toda la mentira de impureza que hay, ¿no? O sea, todo el rechazo que hay en tu cuerpo es impresionante, ¿no? O sea, yo rechazaba toda la parte corporal, sexual, todo, todo. Y interno, o sea,
que no vales, que hay poca dignidad en ti, ¿no? Eso cañón. Y en el tema espiritual, que a mí se me hizo muy fuerte, mira, yo te voy a decir algo así porque a mí me sirve y me ha ayudado mucho para también ayudar dentro de la iglesia, ¿no? Yo de niña sufrí 4 abusos por parte de 4 personas cercanas. Una de Diferente. ellas fue, ajá, y una de ellas es el sacerdote, ¿no? Las 4 fueron dolorosas, las 4 fueron impactantes, como dices, gente cercana, pero sí es impresionante, y porque estamos hablando del tema eclesiástico, lo que el abuso del padre generó en mí. O sea, los otros 3 abusos fueron igual muy constantes, fuertes y demás, pero la herida del padre fue una cosa que sí me impresionó, ¿no? O sea, igual de dolorosa, pero sí creo que hay una herida moral, inclusive te pone en una lucha de fe tremenda. Yo sí recuerdo varias veces tener una relación con un Dios que me hace daño, ¿no? Yo creo que, como te dije, como los abusos sucedieron en la capilla y demás, era impresionante la lucha espiritual que yo tenía yendo a una misa, ¿no? Eh, el sentir que Dios te está dañando, ¿no? Y eso te lo digo así tal cual, para que hagamos conciencia a los católicos de que realmente la figura del sacerdote, la vestimenta que llevan, sí tiene, pues sí, pues al final es un sacramento y hay algo mucho más espiritual, ¿no? No podemos, todo abuso es grave, pero a nivel espiritual creo que sí hay un daño ahí eh, muy triste, ¿no? O sea, el rechazo que puedes tener para con Dios, sí, eso me pasaba muchísimo, como el saber que Dios no te quiere, eh, que eres demasiado pequeña, pero no una pequeñez bonita como escuchamos en otras historias, sino una pequeñez de, de poco valor ante Dios, ¿no? Y eso a mí, que soy una persona que busca su fe, era de las cosas que más me dolía, mucho más que el tema de lo que tu psicología o cuerpo puede sacar. La herida espiritual para mí fue de las batallas que por muchos años, de las más dolorosas que he tenido, ¿no? Esa oscuridad en la parte espiritual. Bueno, no sé en tu caso, pero en algunas veces te preguntan, ¿y dónde estaba Jesús cuando me estaban violando? ¿Qué podrías tú contestar ahí? Pues mira, una de las experiencias que más han marcado mi vida, más bonitas, ¿no? Algunos lo entenderán, otros no, pero yo desde niña, después de cada abuso, después de que salía de la oficina del padre, yo como por inercia me iba a la capilla. O sea, era algo que hacía desde niña. O sea, antes de irme al salón de regreso, lo primero que hacía era irme a la capilla, había Santísimo, y me acuerdo yo así desde chiquita con mi uniforme de la escuela, hincada, delante del Santísimo, delante de Dios, y me acuerdo que era así, llore y llore y llore y llore. Le preguntaba mucho a Jesús, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás permitiendo esto? Pero era así, una cosa, hoy te puedo decir que son de mis encuentros con Jesús mucho más íntimos, mucho más fuertes, porque salía de ahí con una fortaleza espiritual que o sea, no te la puedo describir. O sea, salía y me desenvolvía muy bien, era muy deportista, muy amiguera, o sea, nunca, o sea, como que no sé, hasta justo mi mamá lo comenta, ¿no? Que no se me notaba como que las cosas que se le suele notar a los niños. Y mucho se lo atribuyo a esos momentos de adoración que tuve desde niña. Entonces, a tu pregunta, pues para mí es como al contrario, Dios se hizo mucho más presente, ¿no? Desde los 7 años, siempre he sentido como una unión con Dios, ¿no? Como que siempre me he sentido en sus brazos y nunca me sentí desprotegida. Al contrario, como que sí, gracias, o sea, siento que sí palpé desde niña como una presencia de Él a mi lado, porque por cómo salía de la capilla, te digo, para mi día a día, sí era impresionante. Y por
por lo duro que me toca experimentar, no hay otra explicación más que atribuírselo a Dios. Wow, impresionante. Oye, no sé si sepas que hay algunas leyes que quieren traer a México, ¿no? Importadas de España, para darles a los niños derecho a que tengan relaciones sexuales con quien ellos quieran, incluso con adultos. Como si el niño, pues, fuera, ¿no? Una persona madura, ¿no? Su lóbulo frontal se hubiera desarrollado y entonces ya él tuviera la capacidad de ver las consecuencias de todas sus decisiones, ¿no? ¿Tú crees que es fácil que un niño sea manipulado y que esa manipulación nos pueda llevar a que sea abusado? Sí, obviamente. Siento que hay etapas para todo y los niños, pues hasta, o sea, siento que son el tesoro más preciado de Dios, ¿no? Y al final de cuentas, todo lo que sea robarles esa inocencia, porque hay edades para todo, y un niño es pureza, es inocencia, es nobleza, y cualquier lenguaje que vaya en contra de eso, pues les estamos haciendo un daño tremendo, ¿no? O sea, pues sí, con los niños no se juega, y creo que Dios nos va a pedir cuentas de todo eso que estamos viviendo ahorita, de las cosas que se les quieren permitir a los niños desde tan chicos y el daño que les podemos causar, pero como te digo, o sea, no lo dimensionamos y sí, yo sí creo que nos van a cobrar factura de eso allá arriba. Sí, está tremendo. Un poco andando en las heridas. Si no quieres, no me contestas, ¿ok? Ah, está bien. Cuando, digamos, la gente te dice, pero entonces, ¿por qué ibas? O sea, si ya te diste cuenta de que eso estaba mal, ¿por qué volvías a entrar a la oficina del director o por qué ibas a la capilla otra vez? Mira, al final de cuentas, creo que nunca podemos entender nuestra psicología. Sin embargo, he sabido que como hay una autoridad, ¿no? Desde que él es sacerdote y es autoridad, pero además era el director del colegio y además la prefecta de disciplina te sacaba, yo creo que había un tema ahí, una manipulación en tu conciencia de tienes que ir, ¿no? Creo que así lo podemos percibir, de que no es que uno no quisiera ir, efectivamente no quería ir, ¿no? Me acuerdo cuando la maestra nos sacaba, yo sí era como chino otra vez, pero por el tema de que hay una autoridad, dos autoridades, como que siento que por inercia ibas sí, por hacer caso o por mucho miedo, ¿no? Como que eso sí, el miedo, se lo atribuiría mucho al miedo que te hagan algo peor o no sé, o que alguien se entere. Eso me acuerdo que me rodeaba mucho de que qué miedo que alguien se entere. ¿Y el padre no te amenazaba? ¿No decía, si dices algo, algo te va a pasar? No, no recuerdo, y mira, o sea, una de las cosas que también pude ver estos años, no recuerdo como una amenaza como tal, pero sí había como una manipulación porque él me preguntaba mucho, ¿te gusta, verdad? ¿Te gusta? Así. Entonces, por eso de ahí creo que viene el tema de la culpa, ¿no? Pues claro, al final de cuentas es tu cuerpo, no puedes negar que hay un placer, ¿no? En el cuerpo experimenta un placer. Entonces, claro, cuando el padre te va diciendo te gusta, tú empiezas a lidiar como lo que tu cuerpo está externando, pero a la vez en tu mente y en tu corazón no, o sea, es un choque, ¿no? Es un choque muy contrario uno del otro. Entonces, claro, te genera esa confusión de qué está pasando, ¿no? Pero amenaza así de que él me amenazara. Pero bueno, para mí eso de te gusta, es una amenaza muy sutil y incluso podría ser hasta con mayor intención, una intención no buena, ¿no? Ujú. ¿Y de los otros abusos, tú podrías decir algo similar? Sí, o sea, fueron muy similares en cuanto a la cantidad de veces, la gente cercana. Sí, la verdad, o sea, los tres, los cuatro, lo recuerdo igual, así, ¿no? Como algo muy, que me marcaron mucho. Sí, sí, sí. Entender, o sea, que le ayudas Sí, a las personas a entender por qué una niña
regresa y le vuelve a pasar. Sí, pues al final de cuentas eres una niña, ¿no? Y haces lo que los adultos te digan, ¿no? Entonces, todas esas personas, pues para mí eran autoridad, ¿no? Había roles distintos, pero sí eran figuras de autoridad, ¿no? Familiares y en este caso el padre, ¿no? Todos eran Entonces, adultos. todos eran adultos. Ujú. Y eran una figura representativa en mi vida y además de mucha confianza también. Entonces, como que ahí siento que el niño puede, sí, como que batallar con esto de me están diciendo que lo haga, lo tengo que hacer, ¿no? Ujú. Gente a la que quieres y gente a la que le tienes confianza. Entonces, si me dice que haga esto, voy a ir. ¿Y te daban premios? En- sí, o sea, sí tenías como que cierta prioridad, ¿no? O sea, el padre te regalaba, bueno, para los niños era como padrísimo que el padre del colegio nos regalara cera de las velas, porque con eso hacías figuritas, ¿no? Y te daba hostias. Casi que era como que Ah, bueno. ten más hostias y ten más. Sí, sí es bien duro, porque te digo, o sea, todo eso que son cosas que yo mantengo en mi fe, pues claro, no dejan de ser como signos visuales que a mí me recuerdan otra cosa. Sí, está fuerte. Sí. Y Y con nosotros, pues también, ¿no? O sea, que paseos, que pagarte cosas extras, que regalarte dulces, que regalarte juguetes, así. sí, es que luego pasa que como que te sientes en deuda porque ya te dieron un trato especial, ¿no? Ujú. Entonces, como que para el niño es difícil negarse porque siente que pues es como también una manera de pagar, ¿no? O de resarcir lo que le Sí, hicieron, ¿no? ujú, sí. Y también, Pero en el interior de no querer, no querer, de, de sentir mucho miedo, mucha culpa, este, pues sí, sí son de las cosas o las cosas más duras que me tocaron vivir en toda mi vida. y cuando piensas en las consecuencias, tú dirías, pues a los niños sí les va a gustar, porque el chiste es que están mal educados, ¿no? O sea, hay un Mm. tabú en contra de la sexualidad, ¿no? En cambio, si les empezamos a decir que se toquen, que busquen el placer desde chiquitos, entonces sí les va a gustar. No, sí creo que tiene que haber una educación sexual, ¿no? Desde muy niño se despiertan sensaciones en ti, pero todo tiene su tiempo y sobre todo no hablarlo con esta confusión que hay en el mundo de placer, de amor, ¿no? Porque creo que son como que es muy engañoso, porque sí creo que a los niños hay que hablarles de la sexualidad, pero ordenada, ¿no? Que hay momentos, hay edades para todo, y claro, al final de cuentas, justo el otro día estábamos platicando mis primas y yo, ¿no? De que, pues claro, desde niño ves que se empiezan a tocar ellos mismos y luego lo hacen en la escuela y al final son cosas que el cuerpo a diferentes edades va a pedir, ¿no? Pero para todo hay un orden, ¿no? Hay que aceptar nuestra naturaleza partiendo de ahí, eh, de nuestra naturaleza y aceptar el cuerpo como es, como funciona, pero pues hay un orden para vivirlo, ¿no? Como que Ujú. digo, todo lo que esté ordenado en el amor es correcto, pero no, siempre vamos a buscar el placer y la sensibilidad y cuando hay historias de este tipo, por ejemplo, en mi caso, la masturbación era una cosa agresiva para mí, ¿no? En el tema moral, pues creemos que no está bien y que la sexualidad es un don de Dios y todo. Pero para mí fue como una consecuencia y era una autodestrucción, ¿no? Al final de cuentas, sí recuerdo que lo hice varias veces y o sea, era como una flagelación a mi cuerpo. ¿Me explico? Ujú. Entonces, o sea, si hoy alguien me dice la masturbación es sana, para mí es obvio no, a mí me trae pésimos recuerdos y es una agresión a mi cuerpo. Entonces, siento que depende el contexto y pues ya a nivel moral, pues cada quien, ¿no? O sea, nosotros creemos
pues que no, por el tema de que es algo desordenado, ¿no? Pero no podemos hacia la ligera eh, despertar la sexualidad en todas las edades y así, ¿no? Como que hay buenas intenciones, pero no siempre conviene hacerlo así también para todos. Hay Entonces, algunos esa es que, mi opinión. hay algunos que dicen que mientras que el niño consienta, entonces no hay problema. ¿Tú qué Pues, opinas? pero, pues es que creo que hoy se dicen muchas cosas, ¿no? Y los adultos no pensamos bien, ¿no? Como que al final, mi mamá decía, niños chicos, problemas chicos. Entonces, meterles a los niños ideas que no son sanas a su edad, cuando un niño lo único que merece es ser feliz, bien educado y amado, nosotros más bien somos los que nos envolvemos de muchas complicaciones y, y pues no Sí, creo que esté bien. y es que justo, o sea, el niño no puede tener un consentimiento pleno, o sea, por eso todavía no maneja, por eso todavía no vota, por eso, ¿no? No, Sí, no sí, debería fumar, ¿no? Porque no tiene un consentimiento pleno, o sea, no ha desarrollado la madurez suficiente para que pueda exacto. tener buenas decisiones. Y la otra cosa es que tú podrías decir que te sentiste plenamente amada cuando sucedían esas cosas. Pues mira, gracias a Dios, mi familia, pues crecí en una familia muy católica, muy cercana, muy unida, como que todo mi ambiente fuera de los abusos era muy sano, ¿no? Te digo, mis amistades, mi familia, todo, como que sí me desenvolví en ambientes muy sanos y sí, sí, te puedo decir que sí me sentía muy querida por amigos, familiares. Te digo que era muy deportista también en el deporte, pues sí, o sea, tengo una infancia sana y recuerdos de una niñez muy bonita, sí, ¿no? Marcada, pero no te diría que mi niñez fue un trauma, no, Sí, porque sí tuve cosas muy bonitas. sí, más bien lo decía yo por el adulto, ¿no? O sea, como que el adulto quiere usar al niño, como que quiere aprovecharse del niño. El adulto es el que, como tú decías, no ha podido ordenar bien sus cosas. Y entonces, en lugar de buscar el bien del otro, que ese sería el amor verdadero, ¿no? Pues lo Ujú. usa, ¿no? Utiliza al otro para sus propios fines, ¿no? Para su beneficio Sí, personal. Y cuando sí, uno sí. se da cuenta de que ha sido usado, pues también se siente una como traición profunda, un, también de ahí viene ese como desprecio, ¿no? Y esas ganas de decir no valgo nada, ¿no? Porque no fui Ah, sí. capaz de que esa persona me amara, ¿no? Que realmente buscara mi bien en el sentido más pleno de la palabra. Sí, inclusive con el tema del padre, ahorita que lo mencionas, sí fue una de las cosas con las que yo tuve que trabajar, el eso del sentirte usada por los religiosos, ¿no? Al meterme siempre en la parte misionera y desenvolverme en varios apostolados, eso siempre me sentí usada y sabía que venía como de la raíz del abuso, ¿no? Y era por figuras religiosas, sí pude experimentar muchos años el sentir que se aprovechan de ti o que te usan para todo y demás. En algunas cosas sí, pero en algunas era la herida más que nada, Sí. ¿no? Entonces, digamos que, ¿qué le podrías tú decir a un niño o una niña que han sido abusados? Pues primero que nada buscaría lo que a mí me ayudó, o sea, acercarlos a la Virgen y a Jesús, ¿no? Porque toda mi sanación y mi estado emocional y todo, se lo debo muchísimo a Dios, muchísimo. No es que Dios no lo quiera hacer con los demás, pero uno se tiene que dejar, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué a ti sí y al otro no? Ante todo, pues saber que Dios es tan bueno que aún así respeta si uno quiere o no quiere, ¿no? No es que Dios abandone a sus hijos, simplemente pues el hombre se tiene que dejar para poder experimentar ese amor, ¿no? Entonces, para con los niños, o sea, porque fue lo que a mí, a mis 38 años, me sostuvo, eh, es la parte espiritual y la relación con Dios y con María. Eso del 80% de mi salud emocional, espiritual y física es la parte, perdón, es Dios, ¿no? Dios y María. Y ya el otro 20% digamos que ya es un trabajo que tú tienes que hacer
para conocer cómo funciona tu mente ante tu mente y tus emociones, ¿no? Ante esos episodios. Pero lo primero y lo más importante, sin descuidar lo otro, porque también luego los católicos tendemos a espiritualizar todo y le puedes decir al niño Dios, 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 y claro, es como, o sea, sí, pero tengo que ver por estas cosas cómo funciona mi cuerpo y qué hay en mi cabeza, ¿no? Porque la psicología es muy bonita, pero puede ser tu peor enemigo. Entonces, no podemos nada más espiritualizar las cosas y que todo es voluntad de Dios y que Dios sabe por qué. Sí es un soporte, es una base fundamental, pero hay que atender también el daño físico y emocional que pudo haber habido, ¿no? Pero de una manera integral, ¿no? Así, eso es lo que yo buscaría en un niño. De hecho, ahorita que te digo que vamos de misiones, hace poco, pues sí, en uno de las comunidades nos enteramos que un niño estaba siendo abusado por el cuñado por su tío. Y lo primero, así como misionera, fue hacerle una oración y pedirle mucho a Dios y a la Virgen, ¿no? Como esa protección y que haya esa sanación. Pero me queda claro que no solo se puede hacer eso porque el niño tiene que lidiar con sus emociones y con sus pensamientos que son, pues sí, son muy oscuros en ese momento. Sí, y que además si no puede irse del pueblo, pues ahí está su Sí, abusador, ¿no? sí, sí, claro, totalmente. ¿Y qué le dirías a la mamá de ese niño? A la mamá le diría lo que hablamos hace rato, ¿no? O sea, créele todo lo que te diga, no lo lleves más con el tío o con así, porque eso también pasa, ¿no? De que tu mamá sabe que el tío abusa de ti y ahí estás en todas las reuniones. Siento que de niños podemos percibir que tus papás no te quieren o que no te ponen en primer lugar. De hecho, a esta mamá del niño le dije, tu hijo es prioridad, muy por encima de lo que diga tu suegra, muy por encima de lo que diga tu cuñada, ¿no? Tu hijo debe ser tu prioridad y a quien tienes que hacerle ver que estás de su lado. Y te digo, o sea, de su lado no nada más para defenderlo, sino hasta en eso. O sea, ¿por qué lo vas a llevar a comidas donde está él? O sea, eso, así ante todo, sería de las cosas que evitaría, no llevarlo, porque claro, hay un entendimiento de mis papás me llevan con él. Entonces, te digo, la psicología sí puede ser nuestro peor enemigo porque se te hace una enredadera. Y eso, primero como cortar con ese ambiente, ya si quieren denunciar, si no quieren denunciar, si se van del pueblo, no se van del pueblo en este ejemplo específico, pero no pueden, o sea, si es un familiar, no puedes seguir llevando al niño donde está ese familiar ahí. O sea, es muy doloroso y si te quedas así todo, te digo, te sientes tú el que sobra ahí. Sí, el malo, el culpable. ¿Sí? De que no, aquí no encajo, porque estoy aquí, tú no quieres estar, pero tus papás te están llevando, ¿no? Eso, eso yo siento que es gravísimo. Ujú. Y digamos, entre las secuelas que quedan, hay unas que se sanan más rápido porque se pueden enterrar o no se sanan hasta que las trabajas. Yo creo que la sanación así en todos los aspectos es que hay paz y te puedes desenvolver bien en cualquier ambiente y te puedes desenvolver con cualquier relación, ¿no? Como hija, como hermana, como esposa, etcétera. Pero en cuanto a enterrar, pues no, porque hay memoria, ¿no? O sea, el punto de la sanación es saber que estás en paz, que puedes llegar a una plenitud y a una libertad, pero pues sabiendo que el recuerdo va a estar, ¿no? Ujú. Ya no resuena de una manera negativa porque has trabajado en tu sanación, pero con la memoria, pues eso no lo puedes borrar como tal. Pero si no lo trabajaras nunca, Si no lo trabajaras nunca, yo creo que, pues sí, seguirías viviendo con esos miedos, puede haber muchas rupturas en tus relaciones, daño que te haces a ti mismo, sí, o sea, al final de cuentas, como hay heridas de rechazo, de abandono,
de ataque y todo, pues sí, te puedes quedar en tu refugio tú solo y no ser feliz y sí, autodestruirte. Ujú. Y Sí, no nacimos para vivir así. hay personas que prefieren como decir, no, aquí no pasa nada, ¿no? Y hagamos de cuenta que no pasó nada y ya, ¿no? Pero pues al final la factura sí se cobra, ¿no? Claro, y al final cargas con todas esas heridas, entonces nos vamos a comportar con todo esto que te dije, con esas mentiras. Entonces, claro, si yo cargué con una herida de culpa, siempre me voy a sentir culpable de todo lo que haga. Y eso no te da libertad, ¿me explico? Ujú. Entonces, si cargué siempre con este tema de que los hombres me hacen daño y no lo trabajé, pues nunca me voy a casar y nunca voy a tener una relación sana con un hombre. Ujú. Y eso no me da libertad y eso no me va a hacer feliz, ¿no? Ujú. Entonces, Y vas pues viendo como que una herida se expande a todas las demás áreas. claro, porque nos comportamos de acuerdo a lo que vivimos, ¿no? O sea, como que es muy sabido todo lo negativo que pasó en mi vida me creó estas heridas y estas mentiras. Pues yo me voy a comportar con esas mentiras, porque si yo siento que soy mala, que le hago daño a alguien, así me voy a comportar y así me voy a desenvolver con la gente que tengo a mi alrededor. Sí, yo la experiencia que he tenido es que romper esa barrera del silencio es tremendo. O sea, muchísima gente le cuesta trabajo el empezar a hablar hasta con ella misma, o sea, como ser consciente de lo que le pasó y querer trabajarlo. O sea, prefieren Sí. quedarse callados, no decirle a nadie, porque complican toda la situación, ¿no? O sea, si es mi tío, si es mi padrino, ¿no? Entonces ya todo es un enredo. O, o mejor no le digo porque es el padre y entonces todos nos van a ver feo, o mejor no digo porque, ¿no? Pero finalmente todo eso sí acaba destruyendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y sí es verdad, o sea, uno no habla por pena, mucha pena, pero mucho también es fundamentado en ver cómo se comporta la gente con otros casos, ¿no? De chin, y ahora, o sea, como hay tanta negación, uno no quiere hablar, uno no quiere decir nada, porque siempre se van contra él. Y pues no, o sea, hay que hablarlo y sanarlo, ¿no? La misma sanación es hablarlo, hablarlo, ¿no? O sea, hablar sana y el silencio, pues no. Porque si te quedas callado con todas tus enredaderas y tus mentiras y nadie puede vivir feliz así, ¿no? ¿Y cómo le podemos hacer para que la gente pueda entender que el culpable es el abusador y no es la víctima? ¿Cómo le podemos hacer? Pues seguir hablando. Yo fíjate que, digo, ahorita gracias a Dios ya concluí como todo mi proceso legal, de denuncias canónicas, toda mi sanación, o sea, sí me trabajé, digamos, 4 años, pero cuando en una comida se habla del tema, o sea, hablarlo, o sea, y si escuchas, oye, que fulanito sufrió abuso, como que yo siempre a la fecha sigo exponiendo las cosas, ¿no? Y tratar de hablar con ese fundamento porque sí, sí es impresionante cómo es un tema incómodo. Ujú. Entonces, digamos, así para hacerlo muy simple, digamos, el abusador es el culpable, la víctima sí es responsable de su curación, en el sentido de empezar a trabajarlo, ¿no? Lo Sí, sí, podrías. sí. O sea, primero hablar como tal de que, o sea, no hay nada que justifique el abuso, ¿no? La persona que abusa no es una persona enferma mental porque al final de cuentas lo hace consciente, ¿no? En una de estas ocasiones me acerqué con un abogado y dice, si fuera un enfermo mental, lo haría en cualquier lado, ¿no? Hay una conciencia y hay una mala elección porque buscan a las personas, te llevan a lugares escondidos donde nadie te vea, ¿no? Entonces sí hay una conciencia, ¿no? Porque lo pintan como, ay, no sabe lo que hace, eh, y pues no, porque hay patrones así que, una, que se repiten y dos, así
te digo, ¿no? Sí me llamó la atención como lo dijo. Si fuera un enfermo mental, lo haría aquí en la esquina con cualquier niño a la vista de todos. Y no es así. Entonces sí hay una conciencia, es una patología. Lo que me dijo mi psiquiatra es que no se cura, ¿no? Pero sí podemos hacer algo por eso, y no removerlos a otros lugares donde pasen más abusos. Sí, como que decir todo lo que es el abuso, ¿no? Y hacer responsable al abusador a que afronte las consecuencias, ¿no? Aunque sea quien sea, eh, debe de haber consecuencias. Y si hay consecuencias civiles, penales, eclesiásticas, en el caso de los padres, propiciar a que se denuncie, ¿no? El día de mañana que haya un padre en la cárcel por abuso, yo sí creo que las cosas empiezan a bajar, eh, empiezan a disminuir. Los discernimientos que se hacen dentro de los seminarios también creo que son súper mal llevados. No sé, sí es un tema muy amplio, pero sí tienes que hablar con fundamento de que la persona abusadora tiene que ser tratada, pero y ayudada y orar por él y amada, porque eso dice nuestra fe, pero no por eso lo puedes justificar de no se hace nada y nada más perdona, ¿no? Porque es una gran mentira exponerlo así. Y al niño o la víctima, pues sí, sí depende de uno mismo la sanación, sí, sí. Y si no quieres, y si no sale adelante, pues se oye muy feo, pero es por no querer, ¿no? Porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de atravesar todas las circunstancias, por muy duras que sean, pero de salir adelante y de ser felices y de vivir en plenitud, todos, ¿no? Si no es así, pues sí, se oye feo, pero es porque no queremos. Pero pues para eso Dios manda también a la gente que es empática con eso, porque sí, digamos que al inicio sí necesitas un empujón, ¿no? Tienes que sentir que alguien te entiende, que alguien se duele contigo para que uno pueda dar esos primeros pasos. Ujú. ¿Nos puedes platicar un poquito más de eso? ¿De ese acompañamiento? Pues mira, como a nivel personal, Ujú. mira, yo me acerqué con una consagrada, ¿no? A la que le tuve mucha confianza. Te digo que siempre busqué como crecer en mi espiritualidad y sí recurría a tener dirección espiritual. Y a una consagrada yo le externé de lo del abuso y desde ahí pues ella no me soltó, ¿no? O sea, me escuchó mil y un veces, siempre estaba al pendiente de mí. Te digo, sientes la empatía, o sea, ella le dolía lo que yo estaba viviendo. Y eso es una clave para que la persona que sufrió un abuso pueda abrirse y pueda tener como esa confianza, ¿no? Como no son heridas que se ven, por eso la gente es indiferente y también uno se siente como extraño, porque al final como seres humanos, si vemos a alguien sin un brazo, decimos, ay, pobrecito. Ahí es porque lo estamos viendo, ¿no? Que no puede hacer su vida normal porque le falta un brazo, es un ejemplo, ¿no? O necesita ayuda de eso. Pero las heridas de adentro, como las del abuso, claro, no se ven. Entonces, no somos empáticos, no nos duele, ¿no? O sea, y al final de cuentas, si vemos a alguien sin un brazo, pues uno como dice, como que se pone en el papel de, ay, ¿qué haría yo sin un brazo? Entonces empieza a ver como esa empatía de no me gustaría estar así, entonces salgo al encuentro del otro y le voy a ayudar y a que salga adelante. Pero claro, nos tiene que doler la herida del otro para para estar ahí de su lado y muy presente. Entonces, sí son heridas que no todos las ven y hay que sentirlas, ¿no? También eso nuestra fe nos dice, o sea, hay que cargar la cruz del otro y que nos tiene que doler. Si no hay dolor, la verdad ayudamos muy poco. Mm. A veces, digamos que las personas que quieren ayudar, en lugar de ayudar, como que enjuician y como que hacen un examen, ¿no? Así, y luego se ponen del lado del abusador. Sí, Entonces, en lugar de ayudar,
pues creo que perjudican más. No sé si te pasó en algún momento. Sí, más en el tema de los padres, ¿no? Como que siempre era, no, la iglesia es muy atacada, es difamación, de este padre no lo creo, ¿no? Y he sabido que las personas que abusan de los niños es la gente que no crees que lo harían. Guau. Eso sí es muy fuerte, pero pues sí, o sea, es la persona carismática, la que todos los niños se le acercan, digo, también no vivir con esos miedos, ¿no? Y andar viendo demonios por todos lados, pero pues sí, o sea, creer que son las personas más cercanas las que te ganan toda tu confianza, ¿no? Porque sí pasa mucho eso de no, este padre no creo. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que días después, que sí es, entonces hay una decepción tremenda, ¿no? Ujú. Y digamos, cuando denuncias el abuso, bueno, más bien primero, ¿cuántos sacerdotes conoces que están en la cárcel por abuso? Yo, ninguno, Ujú. ninguno. Y es muy triste, lo voy a decir con toda la claridad, honestidad que se pueda, pero la Legión sí usó el territorio de Quintana Roo para mandar a los que tenían historial largo de abusos, ¿no? Yo creo que por el tema de tener una prelatura y un poder a nivel iglesia aquí, pues sí, mandaron a varios sacerdotes con historial de abuso. Y Ush. eso, de entrada, porque al ser yo de Cancún te enteras. Dos, cuando denuncié, se acercaron víctimas, ¿no? De aquí, de padres de aquí. Eh, y tres, porque pues era sabido que Marcial Maciel mandaba aquí a Quintana Roo. Mi mamá le dice a la pedacera, ¿no? En cuanto a los que no se portan bien, era como un destino muy sonado. Y sí es muy triste, te digo, desenvolverme en este ambiente y saber que hay padres activos que tienen denuncias de abuso y verlos aquí activos. Eso, eso no se puede permitir, pero pues pasa lo mismo, ¿no? O sea, la gente sigue negándolo, no lo creen y pues sí, hay mucha, ¿cómo se dice?, evasión de la justicia. Y también cuando yo me acerqué a la diócesis de México porque me llamaron para declarar, sin querer al padrecito que estaba tomando mi denuncia, me preguntó, ¿de dónde vienes? Y le dije, de Cancún. Y él solito, ¿no? Así, nada más levantó los ojos y me dice, ahí hay muchos casos. Y eso me dolió muchísimo porque dije, ¿y quién está haciendo algo, no? O sea, es muy sonado que Quintana Roo se usó para la Legión, para mandar a padres ya con historial de abusos y pues no puedes evitar que no haya abusos aquí, ¿no? Se han acercado víctimas tristemente y soy testigo de ver al sacerdote activo o que ya lo sacaron de Cancún. Y sin ninguna restricción, ¿no? O sea, está activo y con toda la libertad del mundo para llamar a quien quiera a su despacho, ¿no? Sí, sí, Mm. sí. ¿Por qué crees que es importante denunciar el abuso? Porque tenemos que buscar que haya justicia, no por un tema de venganza, sino lo que decíamos, por un tema de asumir la responsabilidad, por, porque si, pues sí, es un sistema civil y penal que el hombre necesita para regular la sociedad, por portar una sotana no debe de ser la exclusión. Creo que es parte de la sanación de la víctima también, ¿no? Sin embargo, pues el sistema penal en México sí es muy deficiente, te lo digo igual, porque lo viví ahorita, ¿no? Al ser iglesia, el gobierno siento que prefiere ni meterse, este, pero es necesario para todo esto que decimos, ¿no? Para la sanación de las víctimas, por el mismo bien del abusador, de sacarlo de donde está y que afronte cualquiera que sea la consecuencia y por la sociedad, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no vas a tener a alguien libre abusando de niños, ¿no? Se oye fuerte y no es lo que desea tu corazón, pero pues las consecuencias penales y eclesiásticas que sean necesarias.
En el caso de los padres, sí es triste saber que solamente se les quita el cargo, ¿no? O sea, se les, eso de ya no son padres, ¿no? Ya no son sacerdotes, se les retira el ministerio sacerdotal. Y, o sea, eso debe de ser de inmediato, ¿no? Que les permitan seguir siendo sacerdotes, para mí es, o sea, no se debe de permitir, porque me queda claro que no hay una vocación al sacerdocio como tal. Pero a la gente que no es católica y que es víctima, que le dices ya no es padre y, ¿no? Anda suelto, está en un colegio, o sea, ¿no? Como seres humanos hay sistemas penales y civiles que hay que afrontar cuando alguien hace algo malo, ¿no? Así las cosas como son. Y para poder sanar, ¿tú crees que es necesario poder perdonar al abusador? Sí, 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 totalmente. Hay una palabra que es la reconciliación y el perdón, ¿no? Que son totalmente como que requieren, la reconciliación requiere a dos personas y obviamente pues a mí me queda claro que el abusador no quiere tener ninguna relación con él, pero el perdón interior de ti hacia esa persona es necesaria para tu sanación, muy necesaria y te libera, sí, digamos que es para ti poder estar bien, ¿no? Ujú. Sí, Y sí, pero es como un proceso, ¿no? O sea, es difícil lograr. sí. Claro, porque creo que el perdón es como un acto de nuestra voluntad, pero claro, pues va contrario a lo que tu sensibilidad externa. Entonces, claro, el cuerpo y toda mi parte humana rechaza a esa persona, ¿no? Pero cuando hay un acto de la voluntad para perdonar, pues sí, es como polos opuestos, ¿no? Pero sí te da más paz y más libertad interior. ¿Y cómo lograste perdonar? Pues yo creo que fue todo un proceso de muchos años y también, pues, te digo, la parte espiritual creo que fue como, como una de las cosas esenciales para yo poder perdonar. Y me di cuenta pues sí, por cómo soy en cuanto a que no, sé que no hay resentimientos, sé que no hay cosas negativas, ni le deseo mal a nadie, ¿no? Entonces te das cuenta que el corazón con esa libertad ha decidido perdonar, ¿no? Pero sí es una elección de la persona, pero es muy necesaria. Y por último, ¿crees que se necesita poder recordar todo lo sucedido para poder sanar completamente? Sí, pero no con la violencia en cuanto a forzar tu mente a. Luego veo que hay psicólogos que como que violentan a la persona para que recuerde y quién sabe qué tantas técnicas. Eso sí, no estoy de acuerdo, ¿no? Como que de entrada sí creo que hay cosas que se tapan y bloqueas por el trauma, pero como que confiar, ¿no? Lo que hablando, vaya saliendo, ¿no? Y no violentarte, porque creo que eso puede ser agresivo, incluso en que muchos psicólogos practican así como diferentes técnicas que creo que violentan a la persona, y para mí eso no es sano. eh, pero pues sí, o sea, mientras haya recuerdos, que hables de todo, absolutamente de todo, hasta del más mínimo detalle, porque vas descubriendo, te digo, llegas como a conocer a fondo qué tanto hubo, qué tanto daño hubo, para saber cómo trabajarlo, ¿me explico? Sí. Pero lo que no se acuerde uno, pues no agredirlo, ¿no? Eso es como. Bueno, hay 2 cosas. Una, a veces escribir, ¿no? Funciona muy bien porque como que ya te va quedando, digamos, la parte de los traumas y de esto se vive como en esta parte del cerebro Sí, límbico. Cuando tú empiezas a poder narrarlo, ya lo cambias a esta otra parte en donde ya tienes una narrativa y eso te ujú, ayuda como a ordenar las cosas. Entonces, escribir es exacto, a veces muy bueno, además de hablarlo, ¿no? O sea, hablar y escribir, hablar y escribir, hablar y escribir. Cuando tú hablas de violentar a veces, bueno, me ha pasado que algunas personas se acercan porque ya recordaron todo y luego, pues bueno, vaya que te vaya bien, ¿no? Entonces te quedas así como con la carga tremenda y ya
no sabes qué hacer con tanto dolor. Sí. Mira, yo tomé a nivel psicológico una terapia cognitivo-conductual, que escribes mucho, haces una autobiografía y un autoanálisis de tu vida. Eso que dices de escribir, es la terapia que siento que es la más recomendable para esos casos, porque justo, o sea, van saliendo cosas que no sabías que estaban ahí, y sobre todo lo que te decía, como eres hoy, en la actualidad también es reflejo de las cosas que pudiste haber vivido de antes. Entonces, como que ese autoconocimiento de toda tu niñez, toda tu adolescencia, toda tu juventud, como que ayuda mucho para que, justo para ayudar a que salgan todas las cosas, ¿no? Pero de una manera así como libre, ¿no? En un ambiente sano. Y el punto es que salga para saber acomodarlo. Ok, ya sé que soy así porque me pasó esto y ahora qué voy a hacer con eso, ¿no? ¿Cómo lo voy a trabajar? O sea, no te puedes nada más, ya lo saqué, pues te vas a ir así como, te vas toda trabada y con el trauma ahí, ¿no? Porque el punto es llevarlo hasta su último término, o sea, saber qué tanto hay para saberlo acomodar en su justo lugar, ¿no? Y soltarlo, ¿no? Pero ya eres consciente de tu historia, ya eres consciente, eres más compasivo contigo mismo, de saber cómo reaccionas ante ciertas personas y ante ciertas circunstancias. Y eso sí o sí te da más libertad y te sientes bien. Ya entendí, entonces ya no soy tan dura conmigo misma y ya no voy a cargar con cosas que no debo de cargar, pero sabiéndolas acomodar. Y justo a las misioneras con las que convivo les digo mucho, ¿no? Es como que abres una caja y hay un juguete enorme que dices, ok, este juguete hay que ponerlo en este lugar, pero saca los juguetes grandotes y vas viendo el Lego chiquito y luego vas viendo la paleta que dejaste ahí y así, como que todo es necesario que salga, pero para saber qué tanto hay y saber dónde va cada cosa, ¿no? Y cuando tú Pero dices dónde va cada cosa, ¿a qué te refieres emocionalmente? pues de entrada, o sea, como un ejemplo así, ¿no? O sea, yo sabía que por el abuso yo cargaba con mucha culpa, ¿no? Entonces, con mucha oración y también, ok, ¿ahora qué voy a hacer para no sentirme culpable? Pues también vas haciendo como ese trabajo, desde cambiar conductas, ¿no? Porque sí requiere un trabajo interior, ¿no? O sea, como que siento que también Dios te va dando como esa luz y la misma terapia te van diciendo, dónde va cada cosa en cuanto a, pues sí, a una cosa muy interior, ¿no? Ujú. No, tú no eres culpable porque mira, o sea, tú tenías 7 años y no eras consciente porque la terapia que tomé era así, ¿no? O sea, no eras consciente porque de niño no tienes esta conciencia y alguien más te obligó a esto. Entonces dices, ok, no soy culpable. ¿Me explico? O sea, como que la misma terapia te va llevando a saber dónde acomodar con todo lo que uno puede traer guardado. Entonces te das cuenta que no eres culpable y entonces te es más fácil perdonarte, ¿no? Es más fácil perdonarte, entonces ya no me siento culpable. Entonces, si el día de hoy alguien me regañaba, yo ya cargaba con culpas que me dejaban bloqueada, entonces ya no. ¿Me explico? Ujú. Que como ya entendí que tenía una herida de culpa y ya no me voy a sentir con cada regaño que me hagan ahorita, ¿no? Ajá, exacto. O sea, como que te ponías unos lentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con tu herida y todo lo veías a través de esos lentes. Exacto, Entonces, sí. cosas nuevas también todas las vas como viendo a través de esos lentes. Y todo te lo explicas siempre a través de la herida, a través de la herida. Entonces, cuando hablas de no eres libre, pues no, porque todo está siempre dominado por esa herida, ¿no? Entonces, Claro, te comportas de acuerdo a esas heridas, porque esas heridas te crearon mentiras, entonces nosotros nos vamos a comportar con esas mentiras, ¿no? ujú. Entonces ya sabiendo, porque hubo un abuso que me puso triste, que yo no soy culpable, entonces sé que, como te digo, el día de mañana yo ya no me voy a sentir culpable si un día me equivoco. Ajá. Es como no me equivoqué, no pasa nada, no estoy haciéndole mal a nadie, ¿sabes? Pero es un trabajo así de tu psicología, como de una constante, sí, cultivarle pensamientos positivos a tu mente. Sí, y estar pendiente, ¿no? Muy atenta para no volver a caer en lo mismo, porque si dejamos de estar pendientes, pues es muy fácil que otra vez nos atrape
la culpa o así, lo que sea, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, no, Y saber que hay como un fin para todo, ¿no? Tampoco caer en el toda tu vida estar mi herida, mi herida, mi herida, ¿no? Porque todo tanto humanamente como espiritualmente, estamos hechos pues sí, darle la vuelta a la hoja y ser feliz y poderse desenvolver bien, ¿no? En un ambiente de amor y paz, pero, pero no, sí es importante como que cerrar este capítulo, porque si no podemos caer en un justificar nuestros comportamientos y nuestras acciones desordenadas por mis heridas de niño, ¿no? Y eso ni le hace daño ni te hace bien a ti y le puedes hacer daño a otras personas. O ujú, sea, sí hay un inicio y un fin, ¿no? O sea, ya lo trabajaste, ya sanaste, ahora sigue adelante, ¿no? Pero tienes que tener como esa certeza de que lo has trabajado y lo has sanado todo. ujú. Entonces, bueno, ahorita estoy yo haciendo pues sí, como un ejercicio que, no sé, te lo propongo ya para otro día, porque ahí te hacen esto muy tarde. Ya te tienes que ir a tus misiones, para ver si Ya. quieres, ¿no? Es con los cuentos de hadas. Está bien interesante, porque de lo que se trata es de contar el verdadero cuento de hadas, o sea, en el que sí el príncipe mata al dragón y así, ¿no? Y entonces está increíble porque digamos que nuestro cerebro que tiene los dos hemisferios, uno se entiende con palabras y conceptos, pero el otro entiende a través de imágenes, de símbolos. Entonces, Ujú. en los cuentos, pues se da así como la amistad perfecta, ¿no? Entre los dos hemisferios. Y entonces ahí empiezas a verte tú reflejado en la princesa o en la bruja o en así. Y empezamos a ver cómo pues también es como muy evangelizador, o sea, los cuentos están llenos de pues mensajes católicos súper así de evangelización básica, ¿no? Entonces, no sé si un día podamos hacerlo para que me digas cómo te sientes. Ok. Sí, 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 claro que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es cortito, Sí, pero está. va. Entonces, bueno, no sé si quieras decir otra cosa, algo más. Pues no, nada. Ahora sí que te digo, yo decidí hablar igual así aquí público por Zoom todo, porque sí hay un amor a la iglesia, sí estoy convencida de mi fe, pero pues soy consciente del problema y del gran daño que ha habido dentro de la iglesia con el tema de los abusos y, y creo que es necesario, ¿no? Como cambiar el chip como católicos. Si nos agarramos de Dios, Dios te revela la verdad de que, pues sí, también nos dio la inteligencia, ¿no? No me acuerdo cómo iba la frase, pero decía, la verdad debe de ser dicha con amor, pero luego la voy a citar, algo así, ¿no? Como sí hay que amar, pero no permanecer en silencio, ¿no? Menos con el tema de los niños, mucho menos. Una cosa es la prudencia, porque hay momentos para todo, pero el silencio en el tema de los abusos nunca, nunca, nunca va a ser una opción, y mucho menos una solución, ¿no? Creo que Ujú. es importante, y creo que Dios lo quiere, porque sí, no sé, es un misterio. Sabemos que la iglesia ha tenido una historia por muchos años, sabemos que por fe el bien va a prevalecer, pero Dios nos dio la libertad y no es que todo es la voluntad de Dios, ¿no? También va a haber un juicio divino y sí, de las malas decisiones que tomamos como personas. Sí. Y también, bueno, no sé si ya has podido ver algo de la película esta de Eduardo Verástegui, de Sound of Freedom. No, 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 sí me urge verla porque claro, es un tema sensible, pero qué bueno que salgan esas cosas. Y aunque no se trate de, de la iglesia como tal, pero pues sí, mientras sigan habiendo estas culturas de encubrimiento y así, ese negocio del que habla la película va, es alarmante, ¿no? O sea, y nosotros como iglesia somos partícipe a que eso siga siendo un gran tema, ¿no?
Sí, y como dice este cuate, o sea, cuando el bueno se queda callado, pues ya es malo, ¿no? O sea, ya se pasó del otro lado, porque no Sí, hace... eres cómplice indirecto, pero al final de cuentas, nosotros con nuestro silencio hacemos que, sí, propiciamos a que siga pasando. Sí, y desde el punto de vista donde estés, ¿no? O sea, igual y te toca nada más, pues acompañar a alguien o te toca ser la maestra, ¿no? Entonces, si la maestra no hubiera cedido, pues también Exacto. Sí, mucha hay gente... toda una red de complicidad, de coparticipación con ese delito, que es un delito, eh, y sobre todo que no confundamos como el tema de lo que es el amor y la misericordia, ¿no? Justo ahora que falleció Fernando Martínez, que la Legión me mandó un comunicado. Claro, mi fe me llama a vivir el amor y la misericordia, sabiendo que por fe la misericordia de Dios es infinita, que toda persona es digna de recibir esa misericordia, y realmente sé qué es lo que hay en mi corazón, pero pues sí, al final es un caso impune aquí en la tierra, ¿no? O sea, una cosa es que yo recé por él, por su descanso eterno y ojalá que haya alcanzado esa misericordia, pero humanamente un caso más que quedó impune y que nadie hizo nada, ¿no? O sea, él nunca tuvo consecuencias en su vida. No, no. Digamos así, se murió protegido, creo que en Italia, sí, sin consecuencias, que es lo que te digo, o sea, eso humanamente sí, pero mi parte espiritual me llama a orar por él y por su descanso eterno y que ojalá que regrese a los brazos del Padre, es el amor y la misericordia, pero humanamente, pues un caso más que no hicieron las cosas a tiempo y que hay muchas víctimas de él que hoy están lejos de Dios, lejos de la iglesia y muy heridas, porque una de las cosas que a mí me duele más es con las víctimas con las que he estado en contacto, eh, pues sí, la oscuridad en la que viven, ¿no? El dolor que hay y solas. Y eso me dirán lo que me digan, pero no le corresponde a un católico dejar solas a las víctimas, ¿no? Somos, si están solas es porque somos como la parábola del buen samaritano, los que pasaron de largo Sí. y están solas. Tristemente, sí están solas y abandonadas y nadie las quiere escuchar y eso no creo que es lo que Dios quiera de nosotros. Y es que está todavía peor, ¿no? Bueno, me acuerdo que la vez pasada me platicaste que hubo una carta falsa que te dieron de Sí, disculpas. sí, O sea, es sí. así de, no, bueno, o sea, este cuate lo van removiendo, ¿no? Lo van pasando de aquí para allá, de allá para acá, después de estar Lo aquí. removieron, dijeron mentiras y a la fecha a mí me enviaron una carta falsa de disculpas de él. Además era un copy-paste porque es la misma carta que le mandó a toda. Sí, era, y fíjate, eso es bien duro verlo, pero es el sistema que la Legión siempre ha tenido de, de falsificar cartas y no es el fundador porque esa carta a mí me la mandaron en el 2020. Entonces, a mí me dice mucho del sistema todavía dañado que tiene la Legión. Tristemente, así es. Ujú. Híjole, sí está tremendo. Sí. Y también hay que ver con, Y reconocieron que esa carta era falsa, pero no lo hicieron público. Entonces, para mí, sé que hay personas buenas, sé que se hace mucho bien, pero hay un sistema ahí muy dañado, ¿no? Que sigue lastimando. Porque eso no fue hace 20 años cuando Maciel estaba vivo, eso fue hace 3 años. ujú, Que alguien fue capaz de falsificar una carta de disculpa a las víctimas, ¿no? Y eso no es tan bien intencionado. claro. Al final es una mentira y es de gente que sigue dirigiendo la Legión y para mí dice mucho. Cuando la princesa es secuestrada, ¿no? Y la encierran en la torre y ahí está el dragón. O sea, como que todos esperamos ver ese final en donde llega el príncipe y lo mata con su espada, ¿no? Entonces ya hubo justicia. Como, ¿cuál sería ese final feliz para esto? En mi caso,
Ujú. Pues mira, eh, a nivel humano, mi caso personal, pues creo que no hubo un caso feliz, porque al final de cuentas muchas víctimas sufrieron y el padre murió sin consecuencias, pero para mí, mi vida, mi historia, sí hubo un final feliz porque la sanación que tuve en esos 4 años, la paz que alcanzó mi corazón, la libertad, hoy sí te puedo decir que sí es de las cosas más bonitas por las que he vivido. No el abuso, pero todo el proceso de ver, porque una vez uno me dijo, ¿cómo puedes romantizar tu violación, no? Y yo, el ver lo que el poder de Dios puede hacer en tu vida cuando uno se deja, para mí es, uff, ¿no? No puedo decir que el abuso fue algo bonito, pero sino ver la mano de Dios en mi vida, sí digo, wow, ¿no? O sea, es impresionante lo que Dios puede hacer cuando el hombre coopera. Y eso para mí, pues sí te puedo decir que sí es un final feliz porque me siento muy bien, me siento muy libre, muy en paz, me siento muy amada. Dios es mi todo, ¿no? Así, ese sí es mi final feliz. Bueno, Yay. así, ¿no? Sí, gloria a Pero Dios. es eso, es ver el poder de Dios y su amor y su misericordia reflejada en mi vida, ¿no? Y pues para eso, sí, pues Dios sabe qué es lo que permite, pero para mostrarnos cosas mucho mejores, ¿no? Sí, además tú lo vives en primera persona, o sea, nadie te lo cuenta, tú lo vives, ¿no? Y sabes que por tus propios recursos o tus propios medios nunca lo hubieras conseguido. Entonces ves ahí la mano sanadora, consoladora, acompañante, ¿no? De Jesús contigo. Y, pues sí, es impresionante. Sí, sí, la verdad que sí. Pues sí, gloria a Dios, de Sí, verdad, gloria a Dios. Pues, muchas gracias, Belén. Ya te tienes no, que ir. Erika. Tienes llena de Sí, ya luz. me voy. Sí, pues muchas gracias y aquí estamos para cuando necesiten, de verdad, lo que sea Sí, para ayudar a otros, aquí feliz. Yo eh, creo que va a sensibilizar mucho la película, sí, para estos temas. Hasta no ver a los niños en la película sufriendo y así, hasta ahí que el adulto no entiende, ¿no? sí. Y creo que cuando hay como esas cosas visuales muy, muy reales, sí, los corazones se mueven porque sí. Sí, y que también han tocado pues puertas así, a mí me parece increíble, ¿no? Que ya llegaron al Congreso y así, ¿no? Entonces espero que nos muevan no nada más para decir, ay, pobres niños, sino que de veras empezamos a tomar acciones que nos lleven a mejores leyes, más protección, o sea, a concientizarnos de verdad a cuidar a nuestros hijos en nuestra casa, inclusive, ¿no? O Sí, sea, sí, estar bien alertas. sí, totalmente de acuerdo. Gloria a Ajá. Dios y gracias por todo lo que nos compartiste. Muchas, muchas No, gracias. gracias a ti. Un Eh, abrazo. Igualmente un abrazote grande, que estés muy bien. Bye bye. Bye.